Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Fernando Casado, profesor en la Universidad Técnica de Manabí, es periodista, analista internacional español, nos acompaña desde España. Profesor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Tatiana? Un saludo a toda la audiencia y un placer estar aquí contigo. A usted muchas gracias. Profesor, con esta reforma, hasta ahora un anteproyecto, pero ya se anuncia en Consejo de Ministros que definitivamente va al legislativo, uno se pregunta si es que la clase política tiene temor a la historia, porque hasta ahora es por siempre el secreto oficial y la reforma es hasta 60 años. Es algo extraño porque lo que serían los secretos oficiales, los secretos de Estado, pueden permanecer como secretos de manera permanente e indefinida, con lo cual esto es algo que atenta claramente la falta de transparencia a cualquier democracia. Importante por parte, de forma reiterada por los gobiernos españoles, de dar a conocer la historia, no solamente durante el franquismo, sino que yo creo que también el proceso de transición es un proceso que no ha sido contado en su más amplia dimensión. Recordemos también el golpe de Estado de Tejero en 1981, donde muchas fuentes hablan de también una involucración por parte del rey Juan Carlos, el rey emérito actualmente. Entonces, también el terrorismo de Estado, los casos de los GAL, los llamados casos de GAL, donde se cree que el hombre X era el presidente del gobierno de aquel momento, que es por un presidente del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, son muchos los secretos y probablemente muchos los intereses para que todavía no se airen, pese a que han pasado hace muchos años. Pero, profesor, ¿por qué cree usted que con esas características el gobierno de Pedro Sánchez promueve este proyecto de ley? Es un gobierno que promete una visión distinta de país, un silencio oficial por 60 años. Bueno, yo creo que no debemos de confundir, es un gobierno de coalición, ¿no? Y además es un gobierno que se apoya en otros muchos partidos para poder aprobar leyes. Esta ley, que será una ley orgánica cuando vaya a ser aprobada en segunda discusión en el Congreso de los Diputados español, necesitará del apoyo de las minorías que conforman el gobierno o necesitará un pacto con las fuerzas de oposición como el Partido Popular, que también es una posibilidad. Porque tengamos en cuenta que, como muy bien has explicado, Tatiana, pareciera que es un tiempo excesivo el de 50 años. No es tampoco algo raro, ¿no? Es decir, en muchas democracias del entorno, en Europa, ocurren situaciones parecidas y siempre hay secretos incluso que se pueden llevar a la excepcionalidad y en algunas ocasiones prorrogarse de manera casi indefinida, ¿no? En países como Francia el plazo puede ser máximo hasta los 100 años, pero después en otros países de nuestro entorno como Italia el plazo máximo es de 15 años. El plazo de 60 años en España, 50 más 10, sí parecería excesivo si van a tomar la oportunidad histórica de reformar una ley que proviene del tiempo del franquismo. Pero de nuevo, no olvidemos que de alguna forma es un partido del establishment, el Partido Socialista, es un partido que probablemente tiene muchísimo que esconder por violaciones a derechos humanos a lo largo de la historia reciente de España y en donde han estado involucrados altos cargos del Partido Socialista. Creo que es sobre todo una reivindicación de los partidos más hacia la izquierda y de los socios o de los partidos nacionalistas, quienes están realmente impulsando que esta ley se reforme y que además los plazos sean mucho menores. Creo que en principio tendrá que negociar el gobierno, a no ser, y todo es posible en este mundo, que el Partido Socialista se atreva a negociar con el Partido Popular para mantener unos amplios plazos para que los secretos al final no se conozcan y se cambie la ley, pero que todo quede igual y quede de forma muy parecida a como está actualmente con la ley franquista en vigor. Pues todo puede pasar. Usted nos decía que hay poderes ocultos, poderes detrás de estas iniciativas, pero ¿qué poderes son? Bueno, probablemente son esos poderes oscuros que están detrás de la cara visible del poder, ¿no? Hasta ahora, desde que está vigente la ley de 1968, tan solo han habido 8 ocasiones en las que se han revelado secretos y normalmente han sido como parte de un proceso judicial en el que se ha exigido que ciertos documentos
llegaran a la investigación en el juzgado, como por ejemplo los casos de desaparecidos españoles durante las dictaduras en Argentina, o también los casos de terrorismo de Estado, como el caso de la Zabala, en donde el caso de los GAL, en donde donde el Estado está involucrado en la violación de derechos humanos y la desaparición de miembros acusados de ser parte del grupo ETA. Entonces, en muchas ocasiones han sido los procesos judiciales quienes han aireado ciertos secretos, pero normalmente también tenemos que ser conscientes que los servicios secretos, los servicios policiales, los intereses políticos han estado detrás de muchos de los secretos, por no hablar del régimen franquista, que por supuesto hay muchísimas heridas que cicatrizar y hasta que no se aireen esos secretos y esos archivos que todavía están ocultos, no se van a poder lograr. Entonces yo diría que por un lado hay una voluntad por parte del Partido Socialista en el que se reforme la ley actual, pero al mismo tiempo pareciera que se trata a la sociedad española como una sociedad no madura democráticamente, porque los plazos son tan amplios que de alguna manera dejan en la indefinición permanente la posibilidad de acceder a una información que es fundamental para la transparencia y para que un régimen democrático pueda estar en vigor en plenitud. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, muchas de las decisiones por las cuales se apoyó la guerra en Ucrania actualmente por parte del Estado español son información secreta. Es decir, es una información que se sigue reproduciendo continuamente en nuestras sociedades. Ahora, los plazos para conocer de esa información es lo que también define que una sociedad sea más transparente, menos, más democrática o menos. Claro. Pero por todo esto uno se pregunta si esa es la razón o, profesor, una de las razones por las que no hay una política pública para establecer los crímenes de la dictadura franquista. Sin duda yo creo que todas las iniciativas para poder airear los crímenes del franquismo han caído en sacos rotos, ¿no? Y han tenido además muchos daños colaterales, ¿no? Que se lo cuenten al juez Garzón y a tantos otros activistas en materia de derechos humanos que han tratado de saber qué es lo que ocurrió durante ese régimen criminal fascista, pero que aún se mantienen todos los secretos de una forma que además es incomprensible, porque probablemente España es el único país que no ha llevado a cabo un proceso de revisión histórica de épocas tan oscuras como la que es una dictadura de 40 años. Si miramos en el entorno regional latinoamericano, ningún país ha tenido la opacidad en sus procesos históricos mucho más recientes del español. Y esta sería una manera de empezar ese proceso de entender nuestra historia de una forma más cierta, objetiva de lo que ha ocurrido y al mismo tiempo que sea el proceso para depurar responsabilidades y para curar heridas. Lo cierto es que en caso de que se apruebe la ley, la nueva ley de secretos oficiales, no se va a aplicar de forma retroactiva. Y la nueva ley establece desde los altos secretos, que son los secretos que estarían bajo, de nuevo, la opacidad durante 50 años, y después hay algunos que serían de carácter restringido, que serían de 4 años. Entonces, de alguna forma, entre que se aprueba la ley y que no se aprueba, y que se pide que muchos de los archivos históricos vean la luz del día, creo que al menos va a pasar un lustro, al menos vamos a tener que esperar otros 5 años, ¿no? Pero en cualquier caso, que se apruebe la ley, que se reforme la ley franquista, que actualmente pues deja de manera permanente a los secretos, como eso sí que no ocurre en ningún país de nuestro entorno, es decir, no hay ningún país de la Unión Europea en donde los llamados secretos puedan de manera indefinida no ser revelados. Entonces, al menos es un primer paso para que podamos entender mejor qué ha ocurrido en España. Aún así, habrá que ver este primer anteproyecto de ley, cómo es negociado y con quién es negociado. Si finalmente, como los socios de gobierno,
han pedido logran negociar la ley, esos plazos se deberán acortar. Si quienes también son los grupos que normalmente apoyan las iniciativas legislativas del gobierno, como Bildu, como el Partido Nacionalista Vasco, que también ha sido un gran impulsor de esta ley, o como Esquerra Republicana Catalana, que son quienes además deberán de dar, además de Unidas Podemos, el apoyo para que esta ley ordinaria vea la luz, si es que no se hace, que esperamos que no, la negociación con el Partido Popular, entonces se tendrán que acortar los plazos. Entonces, yo espero que lo que ocurra finalmente sea una ley de consenso en que las posiciones tienen que converger y que, por lo tanto, esos plazos se reduzcan drásticamente. Otras formaciones, como por ejemplo Más País de Íñigo Errejón, ya han dicho que es necesario que máximo, ha dado incluso un plazo concreto, que máximo sean 25 años los que esta ley deba de amparar ese tipo de altos secretos del Estado. Pero ya veremos cómo acaba, porque ese es el inicio de una negociación y de una ley que ahora inicia su andadura y que al menos tomará, entre dimes y diretes y entre primera y segunda discusión, unos 5 meses en que sea finalmente publicada, aprobada y entre en vigor. En un caso hipotético, profesor, de ser aprobada tal como está, un responsable de crimen de Estado puede quedar en la impunidad, porque cuando se abran los expedientes, después de 60 años, pues habrá pasado a otra vida. ¿Cuál es su reflexión? Llevas toda la razón. Si hablamos de delitos, por ejemplo, de incluso terrorismo de Estado, si hablamos de crímenes, de ejecuciones sumarias, probablemente muchos de esos crímenes o bien hayan prescrito o las personas responsables hayan fallecido. Entonces, en muchos casos, la ley es necesaria para conocer en profundidad la historia y para hacerlo lo antes posible. Yo creo que la transición española es una transición inconclusa, aunque hayan pasado más de 40 años de una supuesta democracia. Y prueba de ello es esta ley de secretos oficiales de 1968. Pero aún así, lo que está claro es que la reforma de la ley y que se acorten esos plazos de los cuales los secretos pueden serlo sin ser conocidos por la opinión pública, es un paso necesario para que al menos avancemos en la conclusión de la transición a un sistema plenamente democrático en España. Por último, profesor, le pregunto acerca de un caso coyuntural, las implicaciones que podría tener un escándalo como la criminalización de Podemos en 2016. Recordar que esto se conocía muy poco, hace muy poco, pero ahí estuvo involucrado el gobierno de entonces, el Partido Popular, la policía, medios de comunicación, es decir, la clase política con todos los demás sectores en contra de un partido político para que no llegara al poder, para que no llegara al gobierno. Sin duda, Tatiana, y creo que esos son ejemplos bastante importantes a tener en cuenta a la hora de entender la envergadura de la ley, porque efectivamente cuando hablamos en términos históricos, pues obviamente es importante conocer nuestra historia, pero es que este tipo de tropelías, secretos, actuaciones fuera de la legalidad siguen dándose conforme estamos hablando, ¿no? La entrada de cuáles son las razones que motivaron que España realmente haya entrado en la actual guerra, que tan mal está viniendo a España y qué tal efecto boomerang está teniendo en la actualidad. O casos como, por ejemplo, hemos tenido la suerte de saber todo el entramado de las cloacas del Villarejo, por secretos nos estarán dando a conocer. O temas, por ejemplo, que podrían afectar también a Venezuela. ¿Cuáles fueron las negociaciones entre el Estado español y delincuentes como, por ejemplo, el Pollo Carvajal, que ahora están siendo extraditados a Estados Unidos, pero que ha habido también una serie de negociaciones entre el Estado y esta persona con anterioridad, y que es importante que se sepa para saber al Estado español? Creo que tener esa ley transparenta mucho y cuantos menores sean los plazos, mejor para que la opinión pública esté bien informada y para que la democracia sea efectiva. Profesor, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches y muchas gracias, como siempre, por la invitación a tu programa. Muchas gracias a usted. Buenas noches.